tenemos el gusto de contar con el doctor Hugo Cruz Suárez, que estuvo ahí haciendo su maestría y su doctorado en la UAM Iztapalapa, yo no lo sabía. Y bueno, ahorita está como profesor titular en la Benemérita Universidad Autónoma eh, de Puebla. Hoy cerramos el ciclo de charlas de este trimestre, entonces cerramos con broche de oro con la participación de Hugo. Te dejo por completo el micrófono, Hugo. Muchas gracias de antemano por tu participación. No, pues gracias a ustedes, al comité organizador, por la invitación a participar en este seminario de análisis numérico y modelación matemática. Y bueno, yo les quiero presentar este tema, referente a la parte difusa, y en particular voy a enfocarme cómo influye sobre la teoría de procesos de decisión de Markov. En realidad es el área que pues me he especializado en este tiempo, pero pues ahora le queremos agregar esta opción. Hablo en plural porque pues este es un tema que el doctor Raúl me lo sugirió para que lo trabajáramos conjuntamente. Entonces aquí en esta plática voy a comentar los aspectos generales de la teoría difusa y cómo la estamos aterrizando en la teoría de procesos de decisión de Markov. Bueno, entonces, en una primera etapa, platico de un problema que voy a estar usando en el resto de la plática. Y bueno, con la finalidad de motivar un poco la razón por la cual nos interesa estudiar la parte difusa en la teoría de procesos de decisión de Markov. Posteriormente platico un poco de las versiones plenarias de los números difusos, y luego lo comento cómo vamos a usar esa teoría en la versión de procesos de decisión del Markov, y finalmente retomo el ejemplo inicial para resolverlo o dar una propuesta de solución en su forma difusa. Y bueno, termino con algunos problemas a futuro, dependiendo del tiempo que tenga. A lo mejor les platico, tengo ahí también otra presentación sobre algunos resultados que hemos encontrado. Bueno, pues entonces, el ejemplo que les comentaba que vamos a estar trabajando en varias partes, al menos ahorita lo presento, introduzco la razón por la cual nos interesa estudiar la parte difusa, y posteriormente lo retomo este ejemplo. Bueno, este es un ejemplo clásico que viene en varios textos, en particular en de Joel Forestón. Y bueno, tenemos un proceso estocástico XN en tiempo discreto, donde XN puede tomar los valores en el espacio de estados, como ahí lo indica, y representa el estado pues de algún aparato electrónico o una máquina. Me parece que este texto lo pone como una máquina, estado de la máquina. Y bueno, cada periodo de tiempo se va monitoreando, y bueno, puede presentar cualesquiera de estos dos estados, 1 y 2. ¿Qué representa el estado 1? Pues el estado 1 va a indicarnos que la máquina se encuentra en estado de perfectas condiciones, está funcionando. El estado 2 nos va a decir que va a presentar fallas o en realidad no funciona la máquina. Entraría en ese contexto. Y bueno, pues estamos pensándolo, este proceso XN, como un proceso de tipo markoviano, y en este caso, las transiciones son las que lo caracterizan al proceso de Markov. La estoy denotando como ahí lo indica, como P sub XY, sin la, perdón, no va, P sub XY. Y lo que nos está indicando es que si la máquina se encuentra en el estado X, que puede ser 1 y 2, determina la probabilidad de que en una siguiente etapa se encuentre en el estado Y. Entonces, un grafo de transiciones entre estos dos estados, pues nos indica que puede pasar de un estado 1 a un estado 2 con una probabilidad, por ejemplo, Q, que es un número entre 0 y 1, y del estado 2 al estado 1 con una probabilidad P. Y bueno, también puede quedarse, digamos que si lo vamos checando periódicamente, podría ser que siga descompuesta, o bien que siga funcionando la máquina. Claramente, pues si está descompuesta, lo que haría el administrador o el dueño de esta máquina, pues es mandar a reparación.
Bueno, también se puede representar con una matriz de transición, con los estados aquí respectivos 1, 2, 1, 2. Son las probabilidades de transición, la podemos escribir así, como aparece en el grafo. 1 menos Q, Q, P y 1 menos P. Bueno, como les decía aquí, P son números conocidos, se podrían hacer estimaciones acerca de ellos ya en específico con respecto al aparato electrónico o máquina que estamos observando. Bueno, entonces les comentaba, si está en un estado que se encuentra con fallas, o en realidad no funciona este aparato electrónico o máquina, pues lo que haría el administrador es mandar a reparación. Claramente esas reparaciones van a generar costos y bueno, también la máquina tiene alguna utilidad que nos va a generar dinero. Entonces, una posible generalización de este problema es considerar esas acciones o decisiones que va a tomar en cada etapa. Claramente, si la máquina está en estado de falla, pues lo que tendría que hacer es hacer una reparación y por lo tanto la máquina dejaría de funcionar y ya no generaría recompensas, sino más bien costos, costos de reparación y costos porque no está trabajando la máquina y no está generando una utilidad. Bueno, entonces, de esta manera pasamos a un problema que es de tipo controlado. Agregamos un nuevo parámetro, que es el espacio de acciones. Aquí estoy considerando 3 acciones. Puede también generalizar o tomar más acciones dependiendo de cuál es el contexto. Aquí el contexto de las acciones 0, 1 y 2. La 0, pues significa dejar operar. La 1 es una reparación usual y la otra es una reparación rápida, la del estado 2. Bueno, entonces, por ejemplo, si el siguiente punto donde dice acciones admisibles, si ustedes observan, si tenemos el estado 1, la acción admisible para ese estado, pues tendría que ser dejarlo operar porque en realidad está funcionando, no tendría problema. El problema viene en el estado 2, porque en el estado 2 significa que presenta fallas. Y entonces, para cuando presenta fallas, tenemos que decidir entre llevar a cabo una reparación usual o una reparación rápida. Y bueno, entonces en ese caso, otra vez tenemos una matriz de transición, pero aquí va a ir parametrizada también con respecto a la decisión que se tome. En función de la decisión que se tome, pues ahora tendríamos una matriz para cada acción que se esté tomando, una matriz de transiciones. En este caso, como aquí aparece, ya depende de la acción a elegir. Y bueno, entonces como les comentaba, hay una recompensa o utilidad asociada a este problema. Y bueno, cuando está funcionando, pues nos genera utilidades y nos genera una recompensa, por ejemplo, de K unidades monetarias. Y en cambio, cuando está en estado de falla, pues en realidad nos genera costos. Entonces, por eso aquí les pongo estas constantes, los valores numéricos K1 y K2, valores negativos. Entonces, por ejemplo, cuando está en el estado, cuando se elige una reparación usual, pues genera un costo K1, donde supongo que es menor que la reparación rápida, que es la K2. Y entonces, como les decía, este problema se va observando de manera periódica a través del tiempo. Y entonces, si lo vemos así con respecto al eje del tiempo, pues lo empezamos a ver en el estado inicial, allí tiene un valor X0, se elige una de las decisiones a ese estado, dependiendo si es 1 y 2, se elige una acción a 0, y bueno, el sistema se va a un nuevo estado ocupando a la matriz o a la probabilidad de transición, en este caso específica, PXY de A, pensando que el estado X0 es X y la acción a 0 es A. Y entonces llega a un nuevo estado que le podemos llamar X1, donde otra vez presentaría los estados 1 y 2, y bueno, así se va. Aquí se toma una acción A1, y en cada una de estas para tomar un estado y acción, vamos generando recompensas RXA, aquí RX1 A1, etcétera, ¿no? Así lo vemos. Puede ser a un horizonte finito o a un horizonte infinito, es decir, el lapso de tiempo que vamos a estar observando el proceso estocástico, y aquí lo estoy anotando por esta T. Y bueno, lo que nos interesa es la optimización de este sistema de manera global. Es decir, queremos acumular todas estas recompensas y encontrar una estrategia. La estrategia es la que vamos encontrando o vamos decidiendo en cada etapa qué acción elegir. Es decir, es una sucesión de acciones que nos dice de qué manera tendríamos que operar este sistema
para maximizar estas recompensas que se van generando en cada etapa. Bueno, de esta manera tendríamos RXT, AT, y bueno, como es dinero, y lo vemos en un lapso de tiempo, pues a largo plazo el valor del dinero se va depreciando y tenemos que considerar un factor de descuento. Aquí el beta es un número entre 0 y 1, y extraer a valor presente el valor que se obtendría en la etapa T, que tenemos una recompensa RXTAT, lo tenemos a valor presente es beta T, y eso es lo que valdría en la etapa inicial. Y bueno, esto lo acumulamos desde 0 hasta el momento T-1, porque en T, aquí sería hasta T-1, porque en T acaba, ¿no? En T terminaría el proceso. Y bueno, esto es una variable aleatoria porque XT, AT en cada etapa pueden ser variables aleatorias, entonces tenemos que tomar la esperanza de esta variable aleatoria. Y tenemos información al respecto. Podemos conocer el valor inicial, donde está comenzando, y bueno, también está parametrizado por la política pi que vamos determinando. Tomamos un estado inicial, tomamos una política pi y tenemos ese procedimiento que está ahí descrito. Bueno, a este le vamos a llamar el criterio de rendimiento de interés, que se llama la recompensa descontada total esperada. Y bueno, lo que nos interesa es determinar una política pi que nos maximice esta función objetivo. Entonces, lo que tendríamos nosotros es, para este criterio, lo que queremos encontrar es una política, lo podemos llamar F estrella, de tal manera que obtengamos esto. B de X sería el supremo sobre todo el conjunto de políticas en cierta clase. En la siguiente lámina voy a comentar qué tipo de políticas vamos a considerar. Para un estado inicial X dado, queremos encontrar esta, y esa es F estrella, la que nos maximiza. Entonces, para este tipo de problema, tenemos pues ya una literatura al respecto. Y bueno, aquí en algunos libros donde pueden un poco más ver más específico esta teoría referente a procesos de decisión de marco. En su versión está del ejemplo que les estoy presentando. Por ejemplo, Futterman me parece que viene este tipo de ejemplo, y hay otras referencias allí que pueden consultarse. Entonces, la idea es aplicar esta técnica de programación dinámica, y ese problema de optimización se podría resolver a partir de esta ecuación, que es el máximo sobre todas las A's en el conjunto de acciones de la recompensa que estamos considerando, más beta, que es el factor de descuento por la esperanza, aquí como lo tenemos, en función de X y de la estrategia que estamos tomando, de la función de valor en X1. Si lo ven así, es como resolver el problema en un solo paso. Estamos al momento T y tomamos observamos el estado X y tomamos la acción A, aquí por ejemplo, y tenemos la recompensa RXA. Y entonces al siguiente paso, como hay incertidumbre, pues puede ser que vaya a los diferentes estados, y entonces lo que hacemos es promediar sobre todos los posibles valores que puede ir. Aquí podría ser una realización BX1, BX2, etcétera. Promediamos todo eso, por eso aparece la esperanza. Lo traemos a valor presente porque es en un solo paso, por eso aparece la beta. Y entonces esa es la ventaja de utilizar este problema. Es un problema en varias etapas, y lo que hacemos es proponer esta ecuación de programación dinámica que lo resuelve en una etapa. Y entonces la política o la estrategia se va determinando de este modo. Claramente, pues aquí hay dos incógnitas, ¿no? La función de valor y la política óptima que se va a determinar, pero hay procedimientos iterativos para ir aproximándolo. Bueno, pero en realidad me interesa meter una variante más en este tipo de problemas. Allí la recompensa que les comentaba en el ejemplo, pues está dada por los valores K, K1 y K2, pero en muchos casos, pues esa recompensa, pues no se tiene total certidumbre acerca de ella. Puede ser un valor un poco ambiguo, o directamente la persona que está administrando nos da la información específica, nos dice, pues es aproximadamente K, o es alrededor de K valores, o es un valor superior a K. Entonces no tenemos
tenemos un margen en el cual se está moviendo la función de recompensa, pero no tenemos específicamente, no podemos decir que para ese estado y esa decisión vamos a obtener K, sino solamente un valor aproximado. Bueno, en la teoría, para estudiar este tipo de problemas, encontramos lo referente a la parte difusa. Y bueno, en diferentes contextos, no solamente en esto que le estoy platicando, podemos ubicar aseveraciones del tipo siguiente, ¿no? La utilidad es sustancialmente mayor a 100 unidades monetarias. El costo se encuentra alrededor de 500 unidades monetarias, por ejemplo, ¿no? Las cuales no permiten proponer una función de utilidad o costo específica, a diferencia de como se comentó en el ejemplo inicial, ¿no? Que tendríamos específicamente los valores K y K1 y K2 dados y hasta un orden dados con respecto a ellos. De este modo, en la literatura, como les decía, se ubica la lógica difusa propuesta por Lofty-Sade en ese artículo, uno de los artículos que se publicó en el año 1965, donde trae la teoría que vamos a platicar en las siguientes láminas. Y bueno, en este artículo extiende la noción de conjunto clásico en el sentido de que la relación de pertenencia de un elemento a un conjunto deja de ser una relación dicotómica, 1 o 0. La idea de este es flexibilizar el concepto de pertenencia, creando la noción de grado de pertenencia. De este modo, un elemento puede pertenecer parcialmente a un conjunto dado. Bueno, podemos ver que recientemente pues, hay diferentes trabajos que han usado este enfoque de SAD para diferentes áreas. Por ejemplo, aquí aparece un artículo del año 2016 referente a inteligencia artificial para la programación de robots autónomos. Aquí hay otro artículo en economía y finanzas, también más o menos reciente, del año 2018. Para predicción de activos en la bolsa de valores, y este otro, donde viene para procesamiento de imágenes. Y allí la idea es utilizar la lógica difusa para la clasificación de imágenes. Por ejemplo, otro caso es en textos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda pues en Internet, algunos buscadores utilizan también la parte de la lógica difusa para, por ejemplo, si escribimos una palabra, tenemos la opción de que nos busque específicamente esa, pero si la ponemos directamente nos da todas las diferentes formas en las que puede descomponerse esa palabra, ¿no? Por ejemplo, el nombre de un autor, Hugo Cruz-Suárez, ¿no? O Hugo Adán Cruz Suárez. Entonces, busca todas esas diferentes formas y entonces es la forma difusa, ¿no? Ese elemento pertenece directamente, sino no directamente es exactamente esa palabra, sino busca las diferentes tonalidades o formas en las que puede descomponerse un nombre. Entonces, son algunos ejemplos en donde no necesariamente PDM se está aplicando. Bueno, entonces creo que de por sí misma la parte difusa es un área de grandes aplicaciones. Bueno, para comenzar con lo que voy a usar específicamente de esta teoría, que es muy amplia, necesitamos algunos conceptos básicos y es la definición de función de membresía. Y los números difusos son representados o son caracterizados vía estas funciones de membresía. La función de membresía la estoy aquí denotando en esta definición como mu sub A para un conjunto difuso A. Esta función asigna a cada elemento de los números reales, pensando en nuestro universo como los reales, un valor en 0, 1. Aquí están los diferentes valores o tonalidades que puede representar el conjunto difuso, no solamente 0, 1. Si pertenece al conjunto A, se le da el valor 1, y si no pertenece al conjunto A, 0, sino aquí permitimos cualquier valor en ese rango del intervalo 0, 1. Y entonces, de esta manera, el número difuso se encuentra caracterizado por esta función, y bueno, también puede considerarse la gráfica, el conjunto de parejas X con su respectiva imagen corriendo sobre el universo, que en este caso estoy considerando los reales, e incluso en toda la plática lo vamos a ver así, que son los números reales, pero puede ser cualquier otro conjunto con ciertas características claramente. Bueno, aquí viene un ejemplo de una función de membresía. Del lado izquierdo es la gráfica de esa función, del lado derecho aparece la forma analítica.
Aquí depende de 3 parámetros que son L, M y S. Y bueno, se llama un número difuso triangular, como pueden ver por la forma que tiene. Lo que nos está representando es que el valor se encuentra aproximadamente cercano a 2. Entonces, pueden darse cuenta que a medida que se aleja de 2, en el ejemplo que está ahí ilustrado, pues se les da el valor de 0. Entonces, hay una unidad, a las de una unidad, pues se les da los valores allí que están representados por esas rectas. En este caso, L, lo identificamos con la función analítica, L es igual a 1, N es igual a 2 y S es igual a 3. Y, a ver, tengo que tener algo más, aquí está. Así lo vamos a representar a los números triangulares como los extremos del triángulo y el centro, ¿no? En ese orden. El inferior, el central y el superior. Entonces, esa es la forma que lo vamos a usar. Y bueno, hago hincapié en de los triangulares porque sobre esta clase, el ejemplo que les platicaba lo voy a retomar y voy a definir una función de tipo triangular para resolver el problema que les planteaba de reemplazamiento de máquinas o reemplazamiento óptimo. Aquí viene otro ejemplo. Consideramos el conjunto A formado por todos los puntos X y Y en R2 que están cercanos a la recta Y igual a MX más B. Ahí aparece en la gráfica esa recta y aparece un punto C. Entonces, lo que quiero determinar es la distancia de este punto a la recta. Y entonces, una forma de decir que ese punto C pertenece a la recta podría ser caracterizado por esta función que aquí está dada. Pueden ustedes darse cuenta cuando el punto C pertenece a la recta, pues entonces vale 1, pertenece a la recta, se está dando el valor 1. Cuando el punto C se aleja de la recta, pues esta función va a ir tendiendo a 0. Entonces es una función adecuada para indicarnos si un punto pertenece o no a la recta, en el sentido difuso, ¿no? Con esta función de membresía. Bueno, otro concepto importante es alfa cortes. Ahorita lo voy a definir, pero antes de ello, vamos a denotar como F. Aquí viene un X, como les decía, nosotros vamos a trabajar sobre los reales en lo que estamos haciendo, pero puede ser cualquier otro conjunto. Entonces, el conjunto de números difusos para las características que se requieren, la aritmética, la completitud de diferentes espacios, requiere de ciertas características. Entonces, en la literatura se encuentran que debe de cumplir que las funciones de membresía que caracterizan a los números difusos en el dominio de los reales, el universo de los reales, tienen que ser convexas, normales. ¿Qué significa que sea normal? Pues significa que debe existir un punto en el dominio de definición de tal manera que su función de membresía alcance el valor 1 para algún X, en este caso en R. Entonces, en ese caso diremos que es normal. Como en el triángulo que aquí está ilustrado, pues se puede ver que en el centro alcanza el valor 1. Este es el valor 2, es el X que escribí en la definición. Entonces, tiene esa caracterización. Bueno, también que sea continua y que tenga soporte compacto. Entonces, todas las funciones de membresía para caracterizar un número difuso deben tener este tipo de características y lo vamos a representar como f de R, al conjunto de todos los números difusos que cumplen esas propiedades. Bueno, ahora sí lo que les platicaba. Es muy importante este concepto de alfa cortes porque de un número difuso podemos obtener su alfa corte y viceversa. El alfa corte también determina al número difuso vía un teorema de representación que voy a platicar un poco más adelante. Entonces, si tenemos un alfa corte de un número difuso mu, se define para cualquier alfa entre 0 y 1, sin incluir el 0, de esa manera. Va a ser el conjunto de todos los puntos X en el dominio de definición. Como les decía, aquí pensamos que X es los reales, tal que mu de X es mayor o igual a 0. Y para el caso 0 se define así, donde allí es la cerradura de ese conjunto, esa barra que ahí aparece para el caso 0. Bueno, siguiendo esta definición, en el ejemplo de los triangulares, el triangular difuso mu representado de esa manera, el que representa en la gráfica, podemos ver que su alfa corte es este conjunto, es el intervalo cerrado caracterizado de esta manera. Pueden ver ahí que aparece el alfa en 0, 1 y aparecen los extremos con estas operaciones.
Incluso pensando cuando son los reales, los alfacortes van a ser intervalos cerrados y por ejemplo, en RP van a ser conjuntos compactos y convexos. Pero bueno, nosotros ya en específico para estos triangulares están caracterizados por esos intervalos. Y bueno, les decía que es importante esta caracterización por alfacortes porque nos permite operar. Un resultado que encontremos con alfacortes lo podemos llevar a la parte difusa y viceversa. Si tenemos un número difuso, podemos ver la interpretación de ese resultado en contexto de alfacortes. Y este teorema de representación nos dice cómo hacerlo. Si ustedes toman un número difuso mu en FDR, ya dijimos que en es FDR, ¿no? Los que cumplen todas esas propiedades. Entonces, si conocemos el alfacorte de ese número, podemos reensamblar para determinarlo vía esta función. Aquí aparece el alfacorte, es la indicadora del alfacorte. Si son los reales, pues esta sería la indicadora de un conjunto cerrado. Tomamos el mínimo entre alfa y esta indicadora y luego tomamos el supremo sobre todos los alfa en 0, 1. Y entonces podemos ir de uno a otro. Bueno, la aritmética de los números difusos, esa es otra propiedad que también necesitamos porque ahí sí se dan cuenta en el ejemplo del reemplazamiento de máquinas que les platicaba, aparecía una suma de recompensas. Aquí queremos que esa recompensa sea difusa, entonces tenemos que definir una forma de sumar los números difusos. De manera general, cualquier operación estrella, como aquí lo aparece en la primera línea, y si tenemos una operación aritmética estrella, esta es la forma de hacerlo. Tenemos que calcular su alfacorte del número difuso A, el alfacorte del número difuso B, hacemos estas operaciones y encontraríamos la forma de operar. La ventaja es que para los triangulares, y bueno, para otros números, también los que tienen la trapezoidales, que tienen otra entrada, hay una forma más o menos sencilla de vectorial, podría pensarse como operaciones vectoriales para operar con estos números. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos números difusos, el número A y el número B, triangulares, como allí están dados, y por ejemplo, la suma, pues es sumar los extremos inferiores, los extremos centrales y los extremos superiores. En la resta igual, la diferencia de los extremos inferiores, centrales y superiores. Y para un número lambda también se cumple esta operación. Lambda positivo. Y también se puede definir la multiplicación de la división, pero allí sí modifica mucho esas operaciones, ya no se siguen directamente. Hay expresiones claramente para determinarlas, pero no son tan fáciles de operar. La ventaja es que nosotros vamos a ocupar, al menos en esta parte, para el ejemplo que les voy a comentar, vamos a ocupar la suma y bueno, ahí pueden ver que se comporta bien. Allí viene un dibujo de dos triangulares una gráfica, donde dos triangulares donde se suman y cómo se ve gráficamente la suma que vuelve a ser otra vez un número triangular, donde nada más recorremos los extremos respectivos siguiendo estas operaciones. Bueno, algo más que requerimos es un orden para los números difusos. Aquí, en este artículo del 2000 de Kurano, Yasuda Nakagami y Yoshida, pues definen este tipo de orden que es un orden parcial. Y tenemos que para dos números difusos mu y nu, calculamos sus alfacortes, aquí están dados los alfacortes de mu y nu, intervalos cerrados, denotados por esta manera sus extremos, y vamos a decir que el número difuso mu es menor o igual con este símbolo, de que el número difuso nu, si solo si cumple que los extremos satisfacen ese orden. Entonces, como les decía, es importante los alfacortes porque lo llevamos esos números difusos a esos intervalos cerrados y comparamos los extremos como ahí lo dice. Y de esa manera podemos decir que se cumpliría el orden en los números difusos, un orden parcial. Y bueno, hay este resultado que aparece aquí en la parte inferior ya de la lámina, que para triangulares, si no queremos calcular los alfacortes, que tampoco es complicado porque en las triangulares tenemos una forma tipo fórmula, ¿no? Para encontrar cómo son la forma de esos triangulares, pero pues aquí si queremos verlo visualmente, podemos decir que el número A es menor o igual que el número B en el orden difuso, si solo si cumple esas relaciones, ¿no? El máximo entre los extremos centrales y 0 es menor o igual que la diferencia entre los extremos inferiores,
y el máximo entre los extremos superiores y cero es menor o igual que la diferencia entre los extremos inferiores. Si no se quieren calcular zapacortes, es un criterio que podemos usar para verificar si dos números triangulares cumplen ese orden. Bueno, entonces, como comentábamos, allí tenemos incertidumbre porque estamos pensando en variables aleatorias. Y entonces existen dos tipos de enfoques para estudiar las variables aleatorias difusas. Uno de ellos es el que aparece en estos artículos, el enfoque 1. Y en este enfoque considera una interpretación posibilística, así le llama, de los conjuntos borrosos. ¿Qué significa eso? Bueno, los autores platican que una variable aleatoria difusa representa el conocimiento vago, impreciso, existente acerca de una variable aleatoria clásica, a la que se denomina en ese artículo variable aleatoria original. Y el otro enfoque es en este artículo más reciente de Puri y Ralescu del 85, y allí consideran que las observaciones de ciertos experimentos aleatorios no dan lugar a salidas numéricas, sino que vienen representadas por términos lingüísticos imprecisos. Como lo platicaba allí, se dan cuenta que cuando comenté el ejemplo, decía que la recompensa es aproximadamente, no tenemos total incertidumbre de cómo es la forma de la recompensa. Entonces el enfoque 2 es el que se adapta mejor al contexto que queremos estudiar. Y en este contexto hay una definición más general, pero esta es la que me funciona a mí para lo que les quiero platicar. Tenemos un espacio de probabilidad, omega fp, o sea, el espacio muestral, la sigma álgebra y la medida de probabilidad, y sobre ese definimos una variable aleatoria difusa. ¿Qué va a ser? Pues va a ser una función de omega al conjunto de los números difusos. Que cumpla lo siguiente. Para esta variable aleatoria difusa, lo que hacemos es calcular su alfacorte, que ya dijimos que va a ser un intervalo cerrado cuando son los reales. Aquí está el extremo inferior, denotado por x tilde alfa menos, el extremo superior x tilde alfa más. Para cada omega lo hacemos, para cada punto muestral. Y si estos extremos tienen la característica de ser medibles, o sea, de ser variables aleatorias, pues entonces estamos hablando de una variable aleatoria de tipo difusa. Esta definición se encuentra en la literatura del tema en contextos más generales, no solo para el caso que aquí estoy dando. O sea, esto es una consecuencia, pero así va a funcionar para lo que les voy a comentar. Bueno, no. ¿Qué más necesitamos? Pues después de hablar de variables aleatorias, lo que les comentaba es que queremos calcular el valor promedio para optimizar el problema de manera global. Entonces también necesitamos definir una esperanza, pero ahora de variables aleatorias difusas. Entonces estoy pensando en el caso finito, del que el rango de las variables, el soporte de esas variables aleatorias es finito. En este caso, el soporte van a ser caracterizado por números difusos. Aquí están representados, son K números difusos. Y la esperanza se calcula, pues, si se dan cuenta, es un poco parecida a la definición de esperanza en el caso de variables aleatorias clásicas, ¿no? Pero la diferencia es que aquí, esta es como el valor lambda que les platicaba ahí en la definición de las operaciones aritméticas, y está lambda multiplicando por este número difuso. Entonces, esta operación ya está bien definida, y la suma, pues es la suma de números difusos, no es la suma común. Entonces, por eso platicamos de la aritmética, y entonces aquí ya queda bien definida esa operación de suma de números, multiplicación de un escalar por un número difuso y la suma correspondiente. Aquí el escalar pensando, o más bien, más que hablar de escalar, sería como la parte no difusa, es la probabilidad multiplicada por ese número difuso y sumamos. Esta definición se encuentra en la literatura del tema en contextos más generales, no solo para el caso finito. Incluso forma parte de un área de estudio que se denomina lógica difusa o integración difusa multívoca, donde se estudia la integral de multifunciones. Y en este caso, para la parte difusa, se denomina integral de Aumann. Esta es una versión de la integral de Aumann en la forma finita, pero puede generalizarse a casos más generales. Aquí está una referencia donde es un artículo de divulgación, y bueno, cuando leí este tema, creo que funciona bien para entender acerca de cómo está
operando el tema de las variables aleatorias difusas. Bueno, ahora sí vamos a retomar el problema, pero lo vamos a hacer un poco general y después lo particularizamos al caso del ejemplo. Entonces vamos a considerar un modelo de control de Markov. Aquí tenemos el espacio de estados, el espacio de acciones, considerándolo finito, tanto estados y acciones. Tenemos el conjunto de acciones admisibles. Para cada estado X hay una acción, perdón, para cada estado X hay una acción a elegir y tenemos la probabilidad de transición, que también lo platicábamos en el ejemplo. Y la diferencia que vamos a considerar, a diferencia del ejemplo, es que vamos a tomar a esta como un número difuso. Entonces, como lo platicaba hace un momento, en el ejemplo, tendríamos aquí en los diferentes tiempos de decisión que vamos a estar observando, vamos generando tanto estados, vamos observando estados y vamos eligiendo acciones en cada momento. X1, X2, A2, XT, AT, y este es el XT-1, AT-1, ¿no? Y terminamos en T. Aquí transita un estado XT y termina. Lo que queremos es, como les platicaba en el ejemplo, es encontrar este tipo de estrategias para optimizar el problema. Y bueno, lo nuevo es que aquí en cada uno de ellos vamos a ir encontrando números difusos, recompensas que van a representar, van a estar representadas por números difusos. Claramente, pues este modelo podría considerarse otras modalidades. Podríamos considerar también este espacio de estados y acciones difusos, la probabilidad de transición difusa, etcétera, o todos difusos. Pero pues una primera aproximación es considerar solamente recompensas difusas. Entonces así se va obteniendo, ya lo sumamos, tomamos su esperanza, como lo hicimos hace un momento. Aquí hay una recompensa que solamente depende de t, en muchos casos se considera como 0, entonces por eso la sumamos, las descontamos y calculamos su esperanza, y esta va a ser nuestra nueva función objetivo. La vamos a anotar así, P tilde pi x. Creo que viene la siguiente lámina, pero ya que la escribí. Y bueno, tomamos su esperanza, ¿no? Y este es el problema que nos interesa. Ahora con su versión difusa y queremos encontrar una estrategia pi. Hay diferentes familias de estrategias o de políticas, pero en este trabajo nos vamos a enfocar a una particular. Ahí lo dice, ¿no? Una política es una sucesión, como se los expliqué hace un momento, son las F0, F1, y aquí vamos a pedir que esas funciones solamente dependan del estado actual para decidir su respectiva acción a aplicar en cada uno. Porque pues podría depender de toda la historia, podrían ser incluso estas variables aleatorias, pero vamos a buscarla en esta familia que es de las más sencillas. Esa clase de familias les vamos a llamar las políticas estacionarias y en lo que sigue la vamos a anotar ya sea por pi f o esta f que tenemos aquí, ¿no? De esa manera. Y como lo expliqué hace un momento, tenemos el problema a un horizonte t y calculamos la esperanza con la información de x y de la estrategia pi o política pi que estamos decidiendo, de las recompensas difusas, lo descontamos y sumamos. Una forma de ver también esto es de manera vectorial. Entonces lo ponemos de manera vectorial de este modo. Como esto ocurre para cualquier elemento X en el espacio de estados, aquí el espacio de estados, lo dije que era finito, podemos considerarlo con n estados. Y entonces para cada estado X lo calculamos para 1 y aquí está, ¿no?, su respectivo valor. Cuando usamos la política pi, para 2, para t. Y esto lo vamos a escribir de manera vectorial y sería cada uno de estos elementos representan números difusos en f de r, tenemos n, pues entonces es un vector en f de r, n dimensional. Bueno, más que solamente horizonte finito, lo quiero considerar a horizonte infinito, pero para hablar de ese horizonte, o sea, tomar como una suma parcial, tomamos el límite y como en el caso de que fuera una recompensa no difusa, pues allí está caracterizada y deben de haber condiciones para su respectiva convergencia. Bueno, entonces lo que quiero para poder tomar este límite tenemos que definir
una forma de medir distancias para números difusos. Entonces, tomamos dos vectores difusos y definimos esta métrica U tilde W tilde sobre el máximo de todas las, como tenemos en entradas, calculamos las distancias de U y a W. ¿Cómo se calcula esta distancia? Pues esta distancia tenemos que hacer uso de la métrica de Hausdorff. Acuérdense que tenemos los números difusos, calculamos sus alfacortes y se vuelven conjuntos cerrados. Entonces, calculamos la distancia de estos conjuntos cerrados, intervalos cerrados, pensando en R como ahí está dado, para cada I, sus proyecciones van a ser intervalos. Entonces, usando la métrica de Hausdorff denotada por DH, la métrica D, lo que vamos a hacer es tomar el supremo. Claramente se puede probar que D es una métrica, que ρ es una métrica, cumple las propiedades para ser denominadas métricas, pero en específico lo tomamos como cierto. Voy a dar referencia acerca de dónde ubicar este tipo de resultados. Y lo que va a ocurrir es que con las propiedades que le dimos a los números difusos y esta métrica ρ, resulta ser un espacio métrico completo. Y entonces, usando este hecho, podemos demostrar que la sucesión B tilde T, la que definimos hace un momento, a horizonte finito, cuando hacemos variar el horizonte, resulta ser una sucesión de Cauchy en el espacio FDR vectorial. Y entonces va a ser convergente por ser completo, y al límite de estas B tildes, que llamamos B tilde pi, que para nuestro caso sería la esperanza de esta suma hasta infinito, desde t igual a 0 hasta infinito, de las recompensas de los descontables. Beta t, rxt, at. Bueno, este es B tilde pi. Y este es el problema que queremos resolver, a un problema a horizonte infinito. Y bueno, como tenemos un problema vectorial, en este caso vamos a optar por utilizar una caracterización de optimalidad de tipo Pareto. ¿Qué significa eso? Pues en el conjunto de políticas estacionarias, que es nuestro universo donde trabajamos las políticas, como especifiqué hace un momento, vamos a decir que esta es Pareto óptima si no podemos encontrar otra política en las estacionarias que la supere, como lo dice aquí, ¿no? Y bueno, también podemos definir esa caracterización de optimalidad en un subconjunto de los números difusos vectoriales. Entonces, un punto útil va a ser un elemento eficiente, o el Pareto óptimo para este conjunto, si solo si no existe otro punto que lo supere, en el orden que platicamos hace un momento. El conjunto de puntos eficientes de un conjunto de números difusos vectoriales lo voy a denotar de aquí en adelante de esta manera, f de d. Y bueno, este es el teorema que nos dice cómo resolver el problema de optimización o de control, y nos dice cómo determinar el valor de una política estacionaria, cuál sería el costo que nos estaría costo difuso que nos estaría generando esa política estacionaria. Y entonces lo que hay que hacer es resolver esta ecuación que aquí aparece para U tilde, donde este UF es el que está dado de esta manera. Si se dan cuenta, cuando platiqué hace un momento de la ecuación de programación dinámica en las primeras líneas, pues tiene esa forma, ¿no? Es la recompensa difusa, beta por la función de transición, y U tilde, es decir, esta es una esperanza, pensando en la forma difusa. Y bueno, aquí nos dice cómo ir encontrando, para una política dada, cómo encontrar el costo difuso que nos está generando. Y también nos dice cómo encontrar una política Pareto óptima. Lo que tenemos que hacer es determinar para esa política Pareto, para esa política, no sabemos si es Pareto, pero para esa política calculamos el costo usando el primer punto y vemos que satisfaga que sea eficiente para el conjunto de UF del valor correspondiente que genera, y lo hacemos correr sobre todas las posibles políticas estacionarias. Entonces, si cumple eso, vamos a decir que F estrella es Pareto, y esa es nuestra política que maximiza el problema, y también determinaríamos con el primer punto cuál sería el costo la recompensa que nos genera esa política. Bueno, entonces eso ya
lo vamos a aplicar para el sistema de mantenimiento difuso que teníamos. Tenemos que ver cuáles son el conjunto de políticas, la que llamábamos PF, pero aquí tenemos solamente dos opciones candidatas. O sea, tendríamos que hacer todas las posibles conjunto de funciones que caracterizan la PF, pero de entre todas esas tenemos dos que operarían de manera lógica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en el estado 1, ahí si nos fijamos en el primer punto, si estamos en el estado 1, como había dicho, que se encontraba funcionando la máquina, pues lo que tendríamos que hacer es dejarla funcionar. Se elige la acción 0. Pero en el caso de que se encuentre en fallas, es decir, cuando aplicamos, se encuentra en el estado 2, tenemos dos posibilidades. Aplicar la usual o la rápida. Entonces, aquí nos está diciendo usual o rápida. Entonces, tenemos que elegir entre F1 y F2. ¿Cuál de las dos son las que nos dan, cuál de las dos son las que nos optimizarían al problema de mantenimiento difuso? Entonces, en el siguiente punto, estoy considerando números triangulares, por eso en muchos de los temas que les estuve exponiendo, platicaba acerca de resultados referentes a las triangulares. Entonces, aquí aparece, se le asigna el mismo costo para el estado 1, porque ya dijimos que no hay problema, pero en el correspondiente estado 2, pues sí le estamos cambiando. Acuérdense que en realidad más que utilidades son costos, ¿no? Entonces aquí le doy un costo alrededor de -1, en este otro un costo alrededor de -2, recompensa, ¿no? Porque le estoy dando valor negativo. Una recompensa alrededor de -1 y una recompensa alrededor de -2. Y bueno, aquí están las probabilidades de transición correspondiente a cada una de las políticas. Su matriz de transición ahí también está dada. Y si aplicamos el resultado que les comenté, pues tendríamos que hacer el cálculo del valor que genera tanto F1 como F2. Entonces aquí vienen los pasos a seguir. Tendríamos que resolver esta ecuación para B tilde. Y bueno, ahí se va sustituyendo. Y pasamos a alfa cortes, porque es más sencillo operar sobre ellos, al menos en esta operación, me conviene hacerlo de esa manera, y así quedaría la ecuación. Llevamos a cabo las operaciones y vamos a tener un sistema de ecuaciones. Aquí las entradas de lo que estamos buscando, del B tilde alfa, como lo dije, aquí está dado, eso es lo que quiero determinar, esas entradas. Una vez que tenga estas entradas de los alfa cortes, podemos reensamblar para determinar el número difuso que está representando. Entonces tenemos este sistema, pues lo resolvemos, ¿no? Comúnmente se resuelve el sistema de ecuaciones y llegamos a este alfa corte, el que está ahí dado, y ocupando ya sea el teorema de representación, o si ustedes recuerdan, hay una forma de las triangulares para pasar de uno a otro. Entonces, de acuerdo a esas entradas, podemos encontrar ese número triangular. Y bueno, de manera análoga para la otra política, siguiendo ese mismo tipo de procedimiento, podemos determinar que está dada de esa manera. Y bueno, pues finalmente lo que tendríamos que ver, ya sea que sea la política F1 la Pareto óptima o la F2, entonces resulta que la F1 es la Pareto óptima. Lo que tendríamos que hacer, según el resultado, tendríamos que ver que en U tilde, para garantizar que F1 sea Pareto óptima, tendremos que tener que U tilde pertenece al conjunto de puntos eficientes del conjunto UF de U tilde de F1. Aquí el subíndice de la U es el que va corriendo sobre todas las F en el conjunto de políticas estacionarias. Pero aquí para nosotros solamente tenemos dos posibles candidatas, que es F1 y F2. Entonces aquí están calculados. Bueno, ya sabemos por lo que hicimos que es U tilde de F1. Y este otro, pues se hace el cálculo usando la forma de la UF y se determina de este modo. Entonces tendríamos que ver la comparación de U tilde de F1, aquí es igual el valor, pero en el otro sí cambia. La primera entrada, noten que no hay cambio porque en ese le asigné el mismo valor tanto para F1 como para F2, pero en el otro sí cambia, ¿no? Estas entradas son distintas y podemos ver que en realidad la F1 es la que cumple
la caracterización de ser Pareto óptima. Y bueno, creo que ya casi estamos por terminar. Solamente voy a hablar del trabajo futuro. Podemos aplicar este tipo de resultados a otros criterios de rendimiento. Aquí ocupa el descontado, pero podemos utilizar un criterio total o un criterio promedio, que es el total es el que estamos trabajando actualmente, y el promedio para este tipo de problemas, y también generalizando un poco más acerca de los espacios, no solamente considerando espacios de estado de sección finito. Abordar otros criterios de optimalidad. Aquí abordé el criterio de optimalidad Pareto, y bueno, ver qué tipo de aplicaciones podrían considerarse. Y eso es todo. Gracias por su atención. Aquí está mi correo por cualquier duda, comentario que no puedan hacer en este momento, o pueden consultarlo por el correo.